Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad 2 en lo que nos habíamos quedado, que eran los ejercicios. Entonces vamos a ver algunos ejercicios hoy y después de eso, pues les daré tiempo para que terminen su práctica que deben entregar hoy por la noche. Entonces, primero me gustaría saber si tienen alguna duda respecto a lo que vimos la clase pasada, que fue terminar eh, de ver lo que era el control neuromuscular. Vimos algo de biomecánica de los músculos, de los huesos, y vimos un par de ejercicios. Uno que tenía que ver primero eh, con con el uso de lo que es el concepto de presión o estrés, y el segundo que tenía que ver con lo que es el módulo de Young, que nos sirve para analizar la resistencia o rigidez de diferentes tipos de materiales, ¿no? Y lo comparábamos, lo que son materiales que tienen que ver con la parte del cuerpo humano, con diferentes materiales como el cartílago, el ligamento, tendón, los huesos, y comparándolo con algunos materiales, tanto plásticos como maderas, como eh, metales, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí donde vamos, o algún comentario, alguna duda adicional. Ok, bueno, entonces vamos con el tercer ejercicio. Eh, Además de este concepto de presión y del módulo de Young, pues también es importante que estos materiales no rebasen esos límites o esas capacidades que tienen, porque pudieran sufrir alguna fractura, ¿no? Entonces, otra forma de medir esa capacidad de que el material pueda volver a su estado original es el coeficiente de restitución. Y ese es un coeficiente que mide la elasticidad y que nos va a indicar la capacidad que tiene un objeto para regresar a su forma original después de que se le aplica alguna carga y esto ocasiona una deformación en dicho material. Una forma de medir esto es a través de arrojar, por ejemplo, un objeto y medir cómo ese objeto puede rebotar, ¿ok? Obviamente, debido a que es una capacidad que tiene que ver con materiales que son más elásticos, pues no es quizás lo más adecuado si yo quisiera hacer esto con un hueso, con un cartílago, no sería a lo mejor la forma más adecuada, pero finalmente es una alternativa que nos permite medir esta capacidad. Y básicamente la idea es tomar un objeto desde una cierta altura, dejarlo caer, o sea, utilizar el fenómeno de caída libre y medir de qué altura lo estamos arrojando y cuánto es la altura que alcanza después de rebotar. ¿Okay? El valor que nos va a dar este coeficiente va a estar entre 0 y 1, donde si ese resultado es igual a 0, significa que es un material perfectamente inelástico, y si nos diera un valor de 1, entonces eso representa que el material es perfectamente elástico. ¿Okay? Entonces, si nosotros consideramos una pelota, ¿okay?, y la lanzamos de una altura de 3 metros y rebota 1.8 metros, ¿cuál sería el coeficiente de restitución de esta pelota? Pues simplemente la idea es aplicar
esta fórmula que tenemos aquí, considerando esas dos alturas, ¿okay? Que en este caso la altura del rebote es de 1.8 y la altura desde la cual se le está arrojando es de 3 metros, ¿no? Por lo tanto, pues esto nos va a dar un cálculo muy sencillo, mediante el cual obtendríamos este valor, ¿no? 0.7746. ¿Okay? Obviamente este es un valor sin unidades, al ser una cantidad que está normalizada, metro sobre metro. Y entonces, ¿qué es lo que me representa esto? ¿Okay? Pues yo lo tendría que colocar dentro de esa escala, ¿no? Decíamos que si estamos en 0, pues el material no es elástico. Y 1 representa que es elástico, o perfectamente elástico. Por lo tanto, en este caso, la pelota que estamos considerando con ese rebote, pues es un material que tiende más a ser perfectamente elástico, ¿no? Entonces, aquí ya vimos dos alternativas mediante las cuales nosotros podemos clasificar a los diferentes materiales, ¿no? Uno que tiene que ver con el módulo de Young, que fue el ejercicio 2, y este que tendría que ver con la capacidad que tiene un material de volver a su forma original a través de considerarlo o clasificarlo como un material que no es elástico o que es perfectamente elástico, y una escala de valores que estarían entre 0 y 1 que nos permitirían clasificar si un material es elástico o no lo es. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda en alguno de estos dos ejercicios que tienen que ver con esta capacidad o resistencia que podría tener un material y capacidad de restituirse? ¿Nadie? Ok, bueno. Dentro de los diferentes elementos mecánicos mediante los cuales nosotros podemos clasificar a los músculos o representar o modelar, habíamos hablado que la palanca es un elemento que nos permite clasificar a los músculos dependiendo de dónde está ubicado el punto de apoyo y en este caso, qué palanca o qué clase de palanca es, ¿no? Bueno, ¿cómo es que vamos a medir la ventaja que tendría la fuerza muscular o la carga o resistencia dentro de un sistema de palanca? Pues esto lo medimos a través de lo que se conoce como ventaja mecánica, ¿ok? Entonces, esta fórmula que tenemos aquí nos representa la ventaja mecánica, ¿ok? Y en este ejercicio vamos a ver la ventaja mecánica desde el punto de vista de nuestro elemento de interés, que sería el músculo, ¿ok? Entonces, el término ventaja mecánica que se está usando aquí tiene que ver o está relacionado
con la fuerza muscular, ¿no? Y en este caso, la ventaja mecánica se mide con momentos, ¿ok? Momentos. Y ese momento se refiere al brazo del momento que se necesita para realizar un cierto esfuerzo, ¿no? O lo que sería también conocido como el brazo de palanca, ¿ok? Entonces, este tiene que ver con la ubicación de esos tres elementos que decíamos, ¿no? El punto de apoyo o fulcro, y dónde está ubicado las dos fuerzas que intervienen aquí, ¿no? Que sería a qué distancia está ubicada la fuerza muscular, por ejemplo, y a qué distancia está la fuerza resistiva o carga. Resistencia o carga. ¿Ok? Entonces nosotros podemos clasificar las palancas en función de dónde está ubicado el punto de apoyo y medir la capacidad que tiene esa palanca de darle o no ventaja al elemento de interés, que en nuestro caso sería la fuerza muscular. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al ejemplo más simple, que es el de un, como dice aquí, un balancín o un sube y baja, un juego de estos de niños donde ustedes tienen el punto de apoyo en el centro y luego tienen, digamos, a dos personas, dos niños, ubicadas a los extremos de ese balancín. ¿Ok? Dependiendo de la distancia a la que estén y del peso de cada uno de esos niños, pues se pudiera generar ahí ventaja hacia uno o hacia otro. ¿Ok? Primero, si ambos están a la misma distancia, pues entonces esta relación de ventaja mecánica, pues nos daría 1, ¿no? Porque tendríamos 5 metros sobre 5 metros. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, si nosotros nada más lo consideramos como que las dos personas, digamos, son dos niños que pesan lo mismo y se encuentran a la misma distancia. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues el balancín permanecería en equilibrio. ¿Ok? Y eso haría que ninguno de los dos tenga ventaja sobre el otro. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a existir la ventaja mecánica? Pues va a existir bajo dos escenarios, si lo vemos así, ¿no? Si los dos se encuentran a la misma distancia, pues eso tendría que ver con el peso que tenga cada uno, ¿no? Si uno pesa más que el otro y están a la misma distancia, pues el que pesa más sería el que inclinaría la balanza hacia su lado, ¿ok? O dicho de otra forma, es quien tendría la ventaja mecánica, ¿ok? Entonces, los tipos de palanca, dependiendo dónde se ubica, como decíamos, el punto de apoyo, pues le van a dar ventaja o no a la fuerza muscular, ¿ok? Entonces, va a haber escenarios en que va a tener ventaja la fuerza muscular y va a haber escenarios en donde tiene desventaja la palanca, ¿ok? Entonces, bajo ese escenario, si yo les pongo ahora el siguiente ejemplo, ¿no? Ahora, si inicialmente estaban a la misma distancia y ahora movemos esa tabla de tal manera que hacia un extremo tenemos 6 metros y hacia el otro extremo tenemos 4 metros, ¿ok? Entonces, para ese caso, ¿cuál sería la ventaja mecánica que tendría una fuerza muscular sobre la fuerza de carga o viceversa? ¿Ok? Entonces, si estamos en ese escenario y les pido que calculen la ventaja mecánica, pues ustedes tienen dos alternativas, ¿no?
Si el punto de apoyo está en el centro, pues entonces yo podría tener 6 metros sobre 4 metros, o podría tener 4 metros sobre 6 metros. ¿Ok? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia de acuerdo a la definición que les di? ¿De qué va a depender esta ventaja mecánica? ¿Quién me puede decir? ¿Algún voluntario? No hay voluntarios. A ver, entonces, Luis David, ¿cómo elegiríamos cuál relación es la correcta? Es que no entendí la pregunta de la ventaja. O sea, ¿sobre qué ventaja? La ventaja mecánica tiene que ver con si tú pones a dos personas que pesan lo mismo en un balancín, la ventaja mecánica depende de dónde está ubicada cada persona. Si están a la misma distancia, la ventaja mecánica nos daría un valor de 1. ¿Ok? De lo contrario, Sí. nos va a dar un valor mayor a 1 o un valor menor a 1. ¿Ok? Como estos dos casos que les estoy planteando. 6 metros, 4 metros o 4 metros sobre 6 metros. ¿Cómo los voy a elegir yo de acuerdo a qué nos representa la ventaja mecánica desde el punto de vista que nos importa a nosotros al estudiar biomecánica? ¿Quién es tu estructura de interés, digámoslo, dentro de esa palanca? ¿Nos interesa el más alejado? No. No es el que esté más alejado. ¿Quién es el que nos interesa? O dicho de otra forma, ¿les interesa el peso que van a levantar o la fuerza que ustedes deben generar para levantar ese peso? La fuerza. A la fuerza motriz. Exacto, o sea, lo que nos interesa a nosotros es conocer qué necesita mi cuerpo para poder levantar ese peso o esa resistencia o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso yo les dije, la ventaja mecánica nosotros la vamos a definir desde el punto de vista de la fuerza muscular, ¿ok? Entonces, a mí lo que me tendrían que decir en este problema es dónde está ubicada la fuerza muscular, ¿no? Entonces, si la fuerza muscular está ubicada a 6 metros, ¿ok? Entonces, aquí estaríamos considerando esto, ¿no? Que este es el momento de la fuerza muscular y este sería el momento o el brazo de palanca de la resistencia o carga, ¿ok?
Entonces, aquí nos daría como resultado 1.5. ¿Ok? Y eso corresponde a que ¿quién tiene la ventaja? Pues la fuerza muscular. Exacto, ¿no? Entonces aquí es la fuerza muscular es la que tiene ventaja. Dicho de otra forma, si yo quiero que esa balanza se desequilibre, debido a que estamos más alejados del punto de apoyo, pues entonces yo podría aplicar menos fuerza y aún así inclinar la balanza a mi favor. ¿Ok? ¿Y cuál es esa ventaja? Pues es precisamente esa relación 1.5, ¿no? Entonces, si yo tengo una cierta carga que levantar, pues entonces yo voy a tener una ventaja de 1.5 veces lo que yo quiera cargar, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Ahora, si estamos en el caso al revés, es decir, esta sigue siendo, acuérdense que la definición que yo les puse es arriba va el momento o el brazo de palanca de la fuerza muscular. ¿Ok? Entonces sigue siendo igual, están en la misma posición MM y MR. ¿Ok? Pero ahora tenemos 4/6. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría ahí? Va a ser Punto menor a 1. 66. Ok, 0.66. Ok. Entonces, aquí, si yo lo quisiera ver, ¿quién tiene la ventaja? La fuerza de carga o de Exacto. resistencia. Aquí la ventaja la tiene la carga. ¿Ok? Entonces, quiere decir que la fuerza muscular que deberíamos aplicar va a ser mucho mayor que el peso que queramos levantar. ¿Ok? ¿Sí está claro? Bien, entonces, en este escenario en el que estamos, que es el de punto de apoyo en el centro y en los extremos, las fuerzas, ¿qué tipo de palanca es? Es la de primera clase. Ok, entonces es una palanca de primera clase. Ok, entonces en una palanca de primera clase, ¿qué escenarios voy a tener? ¿Solo uno? Tres. Tres, ¿no? ¿Y cuáles serían esos escenarios si lo relacionamos con lo que vimos en los conceptos que estuvimos repasando en esta unidad? ¿Qué nos determina esos escenarios? A ver, alguien más, no sé. Natalia, ¿quién crees? No sé, profe. ¿Quién sabe? A ver, Giancarlo, Alexia, alguien que me diga. ¿Cuáles serían esos tres escenarios que nos permite la palanca de primera clase? Profe, no es lo de concéntrico y lo de excéntrico y lo de isométrico. Exacto. ¿Ok? Entonces recuerden Los que tres, entonces. cuando están en equilibrio, estamos en una acción muscular isométrica. ¿Ok?
Y ya después, dependiendo quién tiene ventaja, si la ventaja es para la fuerza muscular, entonces el movimiento que se va a generar o la acción muscular que estaríamos generando se le conoce como acción concéntrica. ¿Okay? Y esa es cuando el músculo se acorta, ¿okay? Y que tiene que ver con la generación de fuerza muscular activa. Y el caso contrario, que sería el de aquí abajo, cuando la ventaja es hacia la carga, entonces iríamos en esa dirección y por lo tanto es un estiramiento del músculo y es lo que se conoce como acción muscular excéntrica. ¿De acuerdo? Dicho de otra forma, entonces estaríamos en este ejemplo, ¿no? La ventaja mecánica para una palanca de primera clase puede ser menor a 1, puede ser igual a 1 y puede ser mayor a 1. ¿Ok? Y entonces, esos son los casos. Este sería el excéntrico, este el isométrico y este el concéntrico. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la situación si nos vamos ahora a las otras palancas, a la de segunda y tercera clase? ¿Qué va a suceder? ¿Quién me explica? Pues vamos a mover el axis y las fuerzas. Entonces, pues dependerá qué va a favorecer, ya sea el concéntrico o la excéntrica. Ok, a ver, en la de segunda clase, ¿qué pasa ahí? Ahí favoreces a ¿Cómo la va? fuerza. Sí, a la fuerza. Va ¿A cuál? primero el ¿A axis, la muscular o a la resistiva? a la muscular. Ok. Y eso nos daría entonces que la ventaja mecánica, ¿cómo, qué A la valores va a tener? resistiva, ¿no? Sería concéntrica. Sí, ¿no? A ver, pues ustedes díganme, ¿cómo van ubicadas? Ok, esta es la de primera. En la de primera, el punto de apoyo está en el centro o el eje de giro. En las otras, ¿quién va primero y quién va después? O sea, yo tengo en un El punto de extremo el punto de apoyo. apoyo, El luego punto de sigue la apoyo. fuerza motriz y luego la resistiva o al revés. Al revés. Primero la resistiva y luego la motriz. Ok. Entonces, si primero está la resistiva, quiere decir que está siempre a una distancia más cercana al punto de apoyo. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto, la fuerza muscular tendría ventaja, ¿no? Entonces quiere decir que siempre nos va a dar valores mayores a 1 y en el caso contrario, nos daría siempre valores menores a 1. ¿Ok? Y eso es porque quien esté más alejado del punto de apoyo siempre va a tener la ventaja. ¿Ok? Y estos valores de si es 0, perdón, si es 1, si es mayor a 1, si es menor a 1, acuérdense que nuestra referencia va a ser siempre la fuerza muscular o fuerza motriz. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No sé si haya dudas tú, Pedro, que decías al revés, o ya está claro ahora sí. Ya está un poco más claro, profe, con la imagen. Pero si hay más dudas, le voy a mandar mensaje. Ok, pero tiene que ver con quién esté más alejado, ¿no? Y siempre para nosotros, nuestra referencia es esta fuerza. ¿Ok? Entonces, como aquí está más alejado, entonces tiene ventaja. Y al tener ventaja,
la relación nos da mayor a 1, ¿no? Porque acuérdense que la estamos definiendo. Siempre arriba va la fuerza motriz, o el brazo de palanca de la fuerza motriz, y en el denominador iría la de la resistiva. ¿Ok? Entonces, como lo estamos viendo desde el punto de vista de esta, entonces, si está más alejada, tiene ventaja. Si está más cercana al punto de apoyo, tiene desventaja. ¿Ok? Y eso tiene que ver con cuánta fuerza necesita generar para contrarrestar a la otra, ¿no? Si quisiéramos estar en equilibrio, o para ganarle, pues entonces, si tiene ventaja, entonces necesita menos fuerza que la carga que va a levantar, y viceversa. Si está más cercano al punto de apoyo, entonces necesita ejercer más fuerza para contrarrestar o para vencer a la otra fuerza, ¿no? ¿Dudas? ¿Todo claro? Los demás que no han participado, ¿cómo van? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, vamos con el último ejercicio de hoy. Ahorita todo lo estamos relacionando. Digamos, va a haber 2 puntos que van a ser importantes para nosotros, ¿no? Y tiene que ver con los conceptos que vimos para generar el movimiento. ¿Ok? Yo voy a ubicarme donde está nuestro eje de giro, que para nosotros, pues esto representa la articulación. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si yo quiero mover en este caso, digamos que este es el codo, ¿no? Supongan que este es el codo. Entonces tienen ahí la articulación del codo. ¿Ok? ¿Y dónde están ubicados los músculos en este caso para mover la articulación del codo? ¿Quiénes serían? Hay varios, pero menciónenme los 2 principales para mover el codo. ¿Quiénes serían? El bíceps. Perdón, otra vez, no escuché. El bíceps. Ok, entonces por acá está el bíceps. ¿Cuál otro? Pues el tríceps. Ok, está acá atrás. Por acá está tríceps. Ok. Entonces, siempre la fuerza muscular se va a transmitir desde acá hacia los huesos, ¿no? Para poder generar el movimiento, ¿ok? Pero, pues esa fuerza no está directamente en la articulación, sino que se está generando en un extremo, se transmite hacia el otro extremo y puede generar el movimiento, ¿ok? Entonces, quiere decir que en realidad ustedes aplican una fuerza acá, ¿ok? Para que lo que se mueva esté acá, ¿ok? Tal cual lo que veíamos aquí en la palanca, por ejemplo, ¿ok? Y eso nos produce un movimiento rotacional, ¿ok? Entonces, a este concepto de aplicar una fuerza a una cierta distancia de donde está ubicado el eje de giro, es a lo que le llamamos momento
o también lo van a conocer como par, o también lo pueden encontrar como torque. ¿Ok? Algunos de esos conceptos indistintamente llegan a ser lo mismo cuando estamos hablando de eso, de aplicar una fuerza a una cierta distancia de donde está el punto de interés que va a realizar el movimiento rotacional. ¿Ok? Entonces, eso por lo general va a suceder en la mayoría de los movimientos que hace el cuerpo humano, porque casi todas las articulaciones principalmente realizan movimientos, como ya lo vimos también anteriormente, de giro u oscilación, pero casi siempre vamos a considerar esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora vamos a usar en el siguiente ejercicio, ¿ok? El término brazo de momento se refiere a ese que le denotábamos con la M, y el subíndice depende de la fuerza en cuestión que estamos considerando, ¿no? ¿Ok? ¿Esto qué nos representa? Si nos vamos a unidades, ¿qué son? ¿Cómo lo medimos? Y que aquí mismo está, en el enunciado. ¿En newtons? No. Esto, el brazo del momento. O dicho de otra forma, también lo pueden encontrar en la literatura como brazo de palanca. Pues en metros, ahí dice. Exacto. Esto se mide en metros. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué representa dentro de lo que les acabo de explicar de un momento? ¿Qué es lo que se mide en metros? El torque. No. ¿Cuánto mide el brazo? Ajá, pero eso que nos representa físicamente. Y lo ponen La en distancia. lenguaje. Exacto. Esto nos representa distancia. ¿Ok? Dicho de otra forma, es la distancia a la que están aplicando la fuerza sobre la que quieren realizar el movimiento, sobre la articulación que quieren realizar el movimiento, ¿no? ¿A qué distancia están aplicando la fuerza muscular? ¿Ok? Este segundo, que sería el brazo del momento de la fuerza resistiva, este tiene que ver con la que denotamos como MR, ¿no? Entonces, ambas están medidas en metros, ¿no? Y nos representan distancias, y es la distancia a la que está ubicada cada una de las fuerzas, la fuerza muscular y la fuerza resistiva. ¿Ok? Bien, entonces, lo primero que nos piden calcular es ventaja mecánica. ¿Qué valor tendrían de ventaja mecánica en ese caso? .05. 0.05. ¿Ok? Para quien no sepa cómo se obtuvo ese, acuérdense es... Ay, perdón. Voy a... Siempre en el numerador iría el brazo del momento de la fuerza muscular, que es 0.02, y abajo 0.4 o 0.40
que sería el de la fuerza resistiva. ¿Ok? Entonces, ¿quién tiene la ventaja ahí? La fuerza resistiva. Ok, entonces, quien tiene la ventaja es la fuerza resistiva. Ok, entonces esa sería la primera parte del problema. Nos dice, calcule la ventaja mecánica. Entonces ya vimos cómo obtenerla. La ventaja se obtiene dependiendo de la distancia a la que estén, por eso estamos dividiendo el brazo de palanca de la fuerza muscular entre el brazo de palanca o brazo de momento para la fuerza resistiva. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, después nos dice calcular el par. ¿Cómo calculo el par o momento o torque, que es lo que les decía hace rato? ¿Cómo se calcula? Vamos a usar la letra T para denotar torque de la fuerza resistiva. ¿Cómo lo calculo? No es la fuerza por la distancia. Exacto, fuerza por distancia, ¿no? Entonces sería la fuerza resistiva por el momento resistivo. Tenemos 10 newtons de fuerza y el momento resistivo está a 0.4.